iniciativas. Así que bueno, yo sin mucho más, gracias. Los voy a ir dejando. Los panelistas tendrían 15 minutos cada una. Yo, si les parece bien, les voy a hacer un gesto o algo así. Hay un timer que se puede poner, pero me parece medio buchón que vayan viendo ahí, pero si alguna prefiere, pueden ver en mi pantalla que va pasando el tiempo, si no les estresa más. Y sí que si alguna en particular quisiera que la intervención no fuera grabada, también nos lo avisa sin problema por privado y interrumpimos la grabación. Así que sería eso, en principio 15 minutos cada una. Si quieren, si surgen preguntas y demás, ir anotándolas en el chat, las charlamos después o podemos abrir intervenciones. Pero si cualquier cuestión la pueden ir mandando en castellano y si hay personas que prefieran escribir en portugués, en italiano, en inglés, como sea, también y las reinterpretamos. Así que, bueno, le voy a dar la palabra en primer término a Sofía Ballesteros, que es abogada, que es querellante, que es defensora, querellante, ya dije, que es defensora en algunas de estas causas y que es parte del colectivo de abogadas populares de La Ciega. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias Lu, Lucía, y gracias a la red, esta red internacional. Gracias también por habilitar estas instancias que son tan necesarias, detenernos un poco, compartir, reflexionar. Así que bueno, hermoso la red que han sabido construir y estos seminarios también. Bueno, en primer lugar, y ahí Lu, con toda la confianza que nos tenemos, como si hace 20 años que fuésemos amigas, que lo somos, interrumpime cuando creas necesario, si voy muy rápido o si tal vez doy por sentado algunas cosas que haya que aclarar, interrumpime, decime, guíame, ¿sí? Es medio incómodo porque no la veo a Lu, pero bueno, voy haciendo, la escucharé en todo caso. Dale, te Bueno, interrumpo en cualquier primer cosa. lugar, ¿eh? Te interrumpo cualquier cosa, no te preocupes. Dale, dale, de una. Bueno, en primer lugar, y también a cualquiera, si por ahí son cuestiones muy, muy locales en las que nos metemos y hace falta detenernos y aclarar, nos avisan. Bueno, en primer lugar, para empezar a charlar de esto, me parecía muy, muy importante marcarlo en que este ajuste brutal que estamos sufriendo en nuestro país, que vino a arremeter con tanta ferocidad al gobierno, este gobierno que se inauguró en diciembre del 2023, necesitaba, para ser instaurado, necesariamente de un plan represivo. O sea, era un ajuste que solo pasaba si se reprimía brutalmente la lucha contra ese mismo ajuste que se esperaba que se dé en las calles. En Argentina tenemos una gran tradición de lucha, como sabrán, y bueno, era esperable que haya oposición, que haya respuesta, que haya conflictividad social. Entonces, enseguida se empezó a diseñar, en realidad se había diseñado también de antemano, ¿no? Pero enseguida se empieza a implementar un plan represivo general que podríamos decir que está compuesto por distintas patas y la criminalización es una de esas patas, pero también desde un primer momento se empiezan a dar distintas normas con diferente calidad jurídica, sobre todo hay muchas resoluciones de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y también decretos presidenciales que tienden a dotar de mayor poder de fuego a las fuerzas de seguridad y también hay otra tanda de este tipo de resoluciones. Ahora hace poquito tuvimos también una nueva normativa en ese sentido, que tienen que ver con ampliar facultades para realizar tareas de inteligencia, para realizar ciberpatrullajes, y para eso hacerlo de formas cada vez más opacas, ¿no? Más sustraídas de cualquier tipo de control, sustraídas de un control judicial o de un control de, por, por un órgano legislativo que podría darse o que se tendría que dar, ¿no? Hay distintas normativas que se han dado en este año y medio de gobierno que tienen que ver con justamente con estas cuestiones, con por un lado dotar de mayor poder de fuego y por otro lado también incrementar las facultades para avanzar
en tareas de inteligencia y en tareas de recopilación de información, etcétera. ¿A quiénes se persigue? Bueno, a aquellos que en principio mucha normativa establece, por ejemplo, estoy pensando en la última reforma a la ley de la Policía Federal, donde dice que qué es lo que se va a buscar y a quiénes se va a mirar en estos ciberpatrullajes que se les empieza a dar tanto énfasis, lo va a establecer criterios que defina la propia ministra de Seguridad, ¿no? Sabemos, bueno, quienes habitamos acá en Argentina o quien más o menos sigue la situación acá, que están con el foco muy puesto en todas aquellas personas y organizaciones que ejercemos algún tipo de actividad de oposición política en relación a las distintas arremetidas y avanzadas que ejerce este gobierno. Bueno, les señalaba, esa es una de las patas, digamos, toda la cuestión esta de la nueva normativa que se fue generando, es una de las patas de ese plan represivo. Por otro lado, tenemos la represión directa a las manifestaciones, que se ha incrementado mucho. Hay muchos informes, si les interesan, después le podemos pasar informes de distintas organizaciones y organismos en relación a los números y al saldo de personas heridas en manifestaciones que son números altísimos, con heridas y afectaciones de distinto grado, pero en algunos casos graves, como fue el caso de Pablo Grillo, un joven fotógrafo que sufre un impacto en su frente por un cartucho de gas lacrimógeno. Y bueno, la verdad que tiene una afectación muy grave a su salud. Por suerte está fuera de peligro ahora, pero bueno, corrió riesgo de vida. Eh, y por otro lado, otra de las patas de ese plan represivo es este que nos convocan a hablar, que es el de la criminalización. Y cuando hablamos de la criminalización de la protesta, podemos pensarlo, y acá más por una cuestión analítica que una vez separa cosas que son difíciles de separar, pero bueno, la criminalización de la protesta y la criminalización de las organizaciones sociales en sí mismas, ¿no? Como dos grandes ejes que podemos trazar. En relación a la criminalización de la protesta, para comentarles, ya ni bien asume este gobierno, asume el 10 de diciembre del 2023 y el 15 de diciembre del 2023 sacan lo que se conoce como el protocolo antipiquete, que es un protocolo que se elabora desde el Ministerio de Seguridad de Nación, que lo que pretende hacer es teñir de ilegalidad lo que en realidad es el ejercicio de un derecho, que es el ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Y en el protocolo, bueno, va tirando distintas normas que tienen que ver con disuadir absolutamente la realización de protestas y de corte de calle bueno, en Ciudad de Buenos Aires centralmente, ¿no? Eh, Desde ese primer momento, ya le digo, a 5 días de haber asumido, queda bien claro cuál va a ser el lineamiento político en relación a la protesta social en Argentina. Desde que asume este gobierno comienza con una tarea de detenciones de las personas que se movilizan, de detenciones y de inicio de causas judiciales. Hay un punto bastante alto en relación a esto, que es en junio, el 12 de junio, cuando se estaba protestando contra la ley Bases, se detiene a alrededor de 33 personas, se las caza, porque luego uno cuando ve las imágenes es realmente una cacería, y ahí la complejidad que hubo es que quien era el fiscal en turno en ese momento les imputa una serie de delitos con escalas penales más altas de las que se venían imputando y redunda en que estas personas terminan efectivamente detenidas durante muchos días en una unidad penal. Algunas de estas personas están hasta 40 días detenidas. Finalmente son todos liberados, pero bueno, el mensaje que se instala o que se pretende instalar es claro en relación a disuadir cualquier tipo de participación. Y acá también en junio lo que se ve y queda bastante claro y en evidencia es cierto mensaje de elegir al voleo a las personas que iban a ser detenidas, ¿no? Entonces hay imágenes de una mujer cruzando de manera hasta distraída y que de pronto es
cazada por un montón de personal policial. Y esto que en algún momento se interpretó como, uy, un error, están deteniendo mal, en realidad tiene una intencionalidad que tiene que ver con el mensaje de a cualquiera le puede pasar, ¿no? Cualquiera que se atreva, estés organizado o no, no importa si sos parte de una organización, pero cualquiera que se atreva a ir a manifestarse, a participar de estas convocatorias, puede terminar de pronto detenido 40 días o un mes en una unidad penal. Son mensajes que se van dando para disuadir la protesta social. Por otro lado, les decía esto de trazar dos grandes ejes. El otro segundo eje en torno a la criminalización que queríamos compartir es el de la criminalización de las organizaciones sociales en tanto tales. Esto también el gobierno nacional desde que asumió y antes también durante la campaña eh, expresó claramente su voluntad de desmantelar, desarticular, desarmar lo que se conoce como movimiento piquetero. En Argentina son organizaciones que siempre han sido muy dinámicas, es un sector muy dinámico, muy combativo. eh, que de algún modo a este gobierno le preocupaba su presencia y venía con mucho ímpetu a desarmar o a golpear al menos muy fuertemente a ese sector. Desde los primeros días de gobierno se dan los primeros pasos en relación a eso. Se revitaliza una línea telefónica que ya existía, pero bueno, se la revitaliza con otro sentido, que es la línea 134, donde de algún modo se invitaba a las personas a que realicen denuncias anónimas contra estas organizaciones. El 20 de diciembre del 2023, acá en Argentina hubo una marcha que iba a ser la primera marcha, la primera movilización contra este gobierno. Como les dije antes de esa marcha es que se inaugura el protocolo antipiquete, que sentaba las bases, digamos, de lo que se podía esperar que iba a suceder allí. Y el 20 de diciembre mismo fue bastante impactante porque en las estaciones de trenes, en altoparlantes y en carteles luminosos, aparecían mensajes y se repetían todo el tiempo que decían el que corta no cobra, en clara alusión al que corta la calle, no cobra el plan social, como uniendo esas dos variables, ¿no? La sanción ante la protesta. Y también publicitando esta línea 134 para denunciar a las organizaciones. Incluso las personas lo recibían en su aplicación. Hay una aplicación que se llama Mi Argentina, que es una aplicación oficial donde tenemos nuestros documentos, etcétera. Ahí también llegaban mensajes, te llegaba la notificación que decía esto, el que corta no cobra, línea 134, denuncia, etcétera. Eh, el 20 de diciembre sucede la marcha con estas características que les digo, de esta novedad en los altaparlantes y distintas formas de difundir esta nueva línea. Y el día 21 de diciembre del 2023, el Ministerio de Seguridad de la Nación se hace presente en los tribunales federales de Comodoro Pi para llevar una, una cantidad de supuestas denuncias anónimas que habrían recibido contra organizaciones sociales. Y de este modo, y ya muy al comienzo de este gobierno, como les digo, 21 de diciembre de 2023, se inaugura formalmente y con un acto sumamente formal, como es hacerse presente en tribunales federales penales, eh, una gran arremetida en términos judiciales contra las organizaciones piqueteras. Se presentan todas estas supuestas denuncias anónimas, las reciben el juzgado en turno y la fiscalía en turno, se quedan con las que son de su competencia porque estaban en Ciudad de Buenos Aires y el resto las remiten a los distintos juzgados federales del resto del país. Muchas de esas cosas tienen curso, otras quedan en la nada. Eh, pero es en el marco de esas causas o a partir de la existencia de esas causas judiciales que muchas organizaciones sociales empiezan a padecer distintos tipos de tareas de inteligencia. Como por ejemplo
empiezan a ser monitoreados por personal de civil de la Policía Federal, que los siguen en autos, que preguntan por ellos a los vecinos, que hacen distintas tareas de relevamiento de información. Eh, Padecen escuchas telefónicas, padecen distintos tipos de ay, perdón, el cansancio que tengo. Distintos tipos de búsqueda de información relativa a estas personas y a estas organizaciones, hasta que finalmente también en muchos casos se dan allanamientos, tanto a domicilios particulares como a centros comunitarios. En un lapso de 8 meses hubo alrededor de 77 allanamientos en el marco de estas causas judiciales, lo cual es una barbaridad. Una de las organizaciones que sufrió esta primer tanda de allanamientos y de causas judiciales es el FOL. Ceci, la compañera que va a hablar ahora dentro de un ratito, es una de las personas que padeció toda esta arremetida judicial, con incluso un allanamiento a su casa, pero imagino que contará algo por este lado. Allanamientos que en el marco de los cuales les secuestraban computadoras, celulares, papeles, cuadernos, lo que sea. Y que después, en muchos casos también, como consecuencia de esos procesos penales, se disponen una serie de restricciones a la vida de las personas. Que bueno, no me quiero meter en eso porque imagino que Ceci lo va a comentar. Eh, Incluso, bueno, ahora que está Mariano también por ahí, Mariano Pedrero, que también va a hablar, él es abogado de unas compañeras en Neuquén, donde a esas compañeras se las llevan detenidas, esposadas en el marco de una causa de estas características, en teoría para identificarlas, pero eran personas a las que le estaban haciendo inteligencia desde hacía muchísimo tiempo, con lo cual más que identificar, queda bastante en evidencia también que lo que se buscaba era un gran impacto mediático. Y ese es otro elemento que quería señalar ahora en relación a que todos estos procesos judiciales primero están en las sombras, ¿no? Pero una vez que emergen, lo hacen a partir de expresiones sumamente espectaculares y muy de show y acompañadas por muchas cámaras y una gran construcción mediática, eh, con titulares del tipo gerentes de la pobreza, el peor de los crímenes, cuestiones así que rodean la publicidad de estos allanamientos y después de las fotos de lo que encontraban los allanamientos, todo un acompañamiento mediático y un reforzamiento mediático de toda esa cuestión. Muchas de esas causas después quedan en la nada. Luego de los allanamientos no sucede más nada, con lo cual otras sí continuaron, pero la gran mayoría no, con lo cual también queda bastante en evidencia que lo que se buscaba es eso, centralmente, ¿no? La foto, el tener algo para publicitar, para difundir. Y en relación a esto queremos remarcar o comentar también algo en lo que venimos trabajando, que es lo que llamamos la criminalización 2.0, y lo hacemos también un poquito como para separarlo de la criminalización más clásica, la que veníamos, la que hemos padecido desde hace mucho tiempo. La criminalización de la protesta clásica es aquella que criminaliza hechos puntuales. Acá en Argentina, por ejemplo, era bastante habitual la criminalización de los cortes de ruta, entonces era a tal persona que había cortado la ruta a tal día, a tal horario, se le iniciaba una causa, ¿no? La toma de facultad en Córdoba, las cortes de ruta en Chubut, son momentos particulares, individualizados, que se solían dar como ejemplos de criminalización de la protesta más, en términos más clásicos, ¿no? Ahora lo que vemos que ha irrumpido muy fuertemente en todas estas nuevas causas judiciales que se inician es otro tipo de criminalización que tiene que ver con poner en el foco del poder punitivo estatal a los criterios organizativos que tienen esas organizaciones.
no se imputa un acto en particular, un haber cortado la ruta en tal día, a tal hora, sino más bien estos criterios que tienen las propias organizaciones y decisiones que se toman en el marco de sus instancias democráticas que tenga cada organización. Entonces, por ejemplo, se pone en tela de juicio los criterios en relación a los aportes, se pone en tela de juicio los criterios que tienen las organizaciones en relación a la participación de las movilizaciones o en relación a la distribución de alimentos. Eso es lo que está en el centro de la mirada del poder punitivo estatal, insisto, en esta nueva tanda de causas. Este tipo de criminalización no es nuevo. Y tal es así que Alan, que también está acá y que va a hablar en un ratito, está padeciendo una causa que es un ejemplo de esta criminalización de la que les hablo y que es una causa que se inició en el 2017. Así que no es nuevo, pero lo que sí tenemos ahora es un aumento cuantitativo muy grande. Antes teníamos algunas experiencias de este tipo en algunos puntos del país diseminados, pero ahora la verdad que vemos un aumento cuantitativo muy grande y también con un rol protagónico de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, que está encabezado por Patricia Bullrich, eh, con un rol muy protagónico en relación al inicio y al impulso de este tipo de causas, ¿no? Em, bueno, y una Ok. cosa más que quería señalar, no sé cómo voy de tiempo, Lu. Tal Eso, vez justo me... me habría aprendido para interrumpirte, que ya estás un poco en tiempo cuando puedas ir cerrando. Buenísimo. Dale. Una cuestión que queremos señalar es que nada de esto, claramente nada de esto es posible sin la complicidad de parte de los operadores y operadoras judiciales que se suman y que hacen propia esta política de persecución, de represión y de criminalización. Y que muchas veces arrasan la vida de las personas y queremos señalar la situación de Lautaro Martínez, un pibe muy joven que participó de la lucha en defensa del agua en Chubut en el año 2021, que padeció todo un gran proceso de hostigamiento mediático y un proceso judicial muy duro y que se quitó la vida un día antes de conocer la sentencia. Esto fue en abril de este año. La verdad que obviamente nos conmocionó mucho, pero llega a niveles muy graves esta complicidad del Poder Judicial de toda esta arremetida. Y también, bueno, visto, ya lo señalo, título, solo lo nombro. Si quieren, después ahondamos. Pero bueno, hace poco también hubo un escrache al domicilio de Spert, lo habrán oído, que consistió en colgar un pasacalle y depositar bosta en su vereda. O sea, así de pequeño y eh, de falta de un hecho que prácticamente no hay daño, no hay lesión, nada, y hay personas detenidas. Hay una persona que está detenida hace 10 días en una unidad penal por ese hecho y otra que está con domiciliaria, pero también estuvo detenida en una unidad penal muchos días con con una resolución que la verdad que carece de todo tipo de fundamento legal, porque ya les digo, el hecho es absolutamente irrisorio para lo desproporcionado de la respuesta penal que están padeciendo. Y eso es porque hay un acompañamiento del Poder Judicial a las decisiones políticas de llevar adelante toda esta arremetida, ¿no? Bueno, después seguimos dialogando. Nosotros desde La Ciega estamos todo el tiempo intentando generar herramientas que tengan que ver con justamente dotarnos de herramientas para cuidarnos, pero, eh, pero para poder seguir activos y activas. Digamos, todas estas medidas que lleva adelante el gobierno tienen por objeto generar miedo, tienen por objeto disuadirnos de la lucha, de seguir estando en la calle, y nosotros entendemos que y orgullosamente también decimos que no nos han podido sacar de la calle, que seguimos ahí, que seguimos luchando con la frente en alta, con un montón de sectores, como el sector de jubilados y jubiladas, que se activan, que están,
que van marcando el camino también. Y nosotros, bueno, desde nuestro lugar pequeño intentamos también generar herramientas y darnos herramientas para poder continuar luchando y hacerlo de la forma más cuidada que podamos y correr la menor cantidad de riesgos posibles, que siempre los corremos, pero bueno, reducir esa posibilidad de daños. Bueno, seguimos hablando y gracias por el rato, gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Sofi. Sí, yo interrumpo un poquito, pero para así llegamos a hablar todos y en todo caso después eso, podemos ir dejando las preguntas o lo que fuera. Le vamos a dar la palabra ahora a Mariano, que también es abogado, es un compañero de Neuquén y Río Negro, se puede decir las dos, no, de Neuquén. Pero, pero bueno, que es del norte de la Patagonia, nuestro país, así que lo dejamos a él. También como abogado defensor interviene. Bueno, hola, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por este ratito y este espacio. A mí que me cuesta sintetizar, está genial todo lo que dijo Sofía y me voy a ahorrar un montonazo de tiempo porque coincido en toda la visión general del momento que está atravesando Argentina, eh, eh, porque sin ese marco es muy difícil pensar cuáles son, creo yo, los ajustes o las media vuelta de tuerca que está viendo en lo que nos convoca hoy, ¿no? En cómo hay una, no sé si hay una mutación, pero hay eh, en- un ajuste, digamos, una precisión en la forma de criminalizar en concreto a las organizaciones de desocupados, porque es parte de una política más general que, como bien decía Sofi recién, nace del ajuste, no hay posibilidad de ajuste sin represión en un país con tanta tradición de lucha de clases de todos los sectores, ¿no? De los sectores de trabajadores y trabajadoras activos, de los compañeros y compañeras desocupados, de los jubilados, como estamos viendo todos los miércoles movilizándose. O sea, hay una tradición en el movimiento LGTBQ+. Ha habido respuestas ante cada política que ha intentado impulsar o ha impulsado el gobierno nacional. Siempre hubo algún tipo de respuesta en la calle, lo sabían de antemano, lo saben, y producto de eso es que se avanza en los planos, que yo me remito a lo que dijo Sofi para no sobreabundar, digamos, ¿no? Hay una modificación en la estructura, no solo legal en cuanto a las leyes que permiten la persecución, sino en la organización del Poder Judicial, tanto en el Poder Judicial federal, o sea, nacional, como en las provincias hay eh, montones de reformas. En Neuquén y Río Negro están ahora implementándose dos reformas al Código Procesal Penal, la ley de reiterancia, o sea, se justifica la prisión preventiva de las personas por el solo hecho de tener dos imputaciones, no condenas. O sea, si la fiscalía te imputa, te formula cargos en una causa y luego te formula cargos en otra causa, basta eso para que las personas queden con prisión preventiva mientras continúa la investigación, que por supuesto, como pueden ser las causas declaradas como causas complejas, se pueden extender en el tiempo y dejar a las personas detenidas, la posibilidad bueno, de las escuchas, de los allanamientos nocturnos. Ha habido un avance en los últimos meses impresionante para otorgarle mayor poder a la fiscalía que permitan la intromisión y la persecución fundamentalmente a las organizaciones sociales, ¿no? Lo plantean en algunos casos como la persecución al micromenudeo, al narcotráfico, pero el verdadero contenido está dirigido a las organizaciones sociales, como en algún momento hicieron hace unos años atrás todas las reformas en nombre del terrorismo, comillas, y en toda América Latina eso se utilizó para perseguir a las organizaciones sociales de los pueblos originarios, etcétera. Eso está pasando también eh, toda esta mano libre al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Burlich, y a las policías locales y federal, para, sin órdenes judiciales, poder meterse en el ciberpatrullaje. Se conoció
hace más o menos un mes atrás, el nuevo esquema y la nueva orden operativa que tiene la CIDE, que es la Agencia de Inteligencia del Estado Nacional, que directamente hablaba de la inteligencia sobre los grupos sociales vulnerables y aquellos grupos que pudieran estar activos en la calle, o sea, claramente inteligencia volcada sobre la población del país para, digamos, reprimir las consecuencias del ajuste. Esto se hizo público hace aproximadamente un mes y no fue para nada negado. Y de la mano de todo esto, la criminalización de la protesta. Que yo, insisto, para no repetir, quiero tomar parte de lo último que mencionaba Sofía, porque hay un salto, creo, en cómo se está buscando, en realidad, desarmar y destruir a las organizaciones sociales. No se puede hacer, pareciera, como se hizo en algún momento cuando surgieron los sindicatos, hace 2 siglos atrás, que estaban prohibidos y se consideraban automáticamente organizaciones delictivas, ¿no? En el inicio de los sindicatos, antes del 17 y del 19, que empezaron a ser reconocidos como organizaciones con derecho a existir, primero fueron criminalizadas y fueron perseguidas directamente como asociaciones ilícitas. Bueno, esto en principio pareciera que no se puede hacer en la Argentina con las organizaciones de desocupados, no es la vía, o sea, no están siendo prohibidas como tales, pero lo que está clarísimo es que hay una política sistemática para destruirlas, desarmarlas y literalmente hacerlas desaparecer, que se combina con otra cuestión que señaló Sofía, que también es muy importante, que es la idea de si vos sos una persona que de manera espontánea, suelta, no organizada, inorgánica, como uno le quiere llamar, participa de alguna protesta, participa de alguna actividad, ojo que te pueden cazar, ¿no? Ese fue el sentido de esas primeras cacerías que tuvimos en las movilizaciones contra el DNU, etcétera, esas detenciones de 30, 40 días de decenas de personas. Eso iba por un andarivel. Pero en otro andarivel, en paralelo, a las personas que sí efectivamente estaban organizadas o nucleadas en torno a distintos movimientos, se operó una doble tenaza. Por un lado, cortarle todo tipo de ayuda estatal, o sea, ayuda entre comillas, porque todos los beneficios que tenían las distintas organizaciones o los y las integrantes de esas organizaciones habían sido conquistados con la lucha. Una lucha que se remonta bastante para atrás en el tiempo, digamos, si podemos poner algún emblema, es a finales de los 90, en realidad mediados de los 90, con los primeros Cutralcazos, con el Tartagalazo, o sea, cuando emergieron las primeras puebladas que dieron origen a los que hoy conocemos como las organizaciones piqueteras o desocupados, que si bien existían en forma embrionaria, digamos, irrumpieron públicamente y empezaron a crecer cuando en aquellos años, digamos, finales del gobierno menemista, principio del gobierno de la Alianza, en los distintos pueblos del interior, donde producto de la política neoliberal, la gente se empezaba a quedar sin trabajo porque desaparecía YPF, desaparecía el Estado, desaparecían las viejas empresas públicas, se levantaban las poblaciones de distintas localidades, iban sobre las rutas, cortaban las rutas, bueno, se provocaba la represión, y eso es el inicio, si se quiere, del movimiento piquetero, que después, con el correr de los años, va dando origen a las distintas organizaciones de desocupados que van conquistando, no vamos a hacer una historia acá de las organizaciones de desocupados, digamos, pero van conquistando, por un lado, mayor organización, y por otro lado, la idea de que, bueno, la asistencia social, los subsidios a las personas desempleadas son un derecho. Mientras yo no tengo trabajo, el Estado me tiene que garantizar un ingreso mínimo, la asistencia a los comedores, o sea, el alimento para los comedores. En otros momentos, producto de que en el mismo seno
del movimiento de desocupados fue surgiendo un sector cada vez más grande que empezaba a reclamar por trabajo genuino, o sea que no solo quiero del Estado, que el Estado me asista en esta situación, sino que tengo derecho a que me otorguen trabajo genuino. Eso derivó también en la idea del trabajo autogestionado, el surgimiento de distintas cooperativas, de trabajo en los barrios, etc. Digamos, un cúmulo de derechos que se fueron conquistando, que no cayeron por la espontaneidad de nada ni de nadie, ni por la gracia de ningún gobernante o por la buena onda de nadie de todos ellos, sino como consecuencia directa de la lucha de clases, de la organización y de la pelea por conquistar esos derechos. Todo eso que las organizaciones sociales, hasta hace un tiempito atrás, tenían siempre de alguna manera precaria, ¿no? Porque siempre era una cuestión de relación de fuerzas, de avanzar, de retroceder, de que el ingreso quedaba atrás, que bueno, que bla, 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 ¿no? Idas y vueltas todo el tiempo. Es lo que por un lado el gobierno de Milei cortó de cuajo, eh, o corto, no de cuajo, digamos, pero en una gran proporción. Y por otro lado, en paralelo a ese recorte masivo, sobrevino este salto en la criminalización. Y las dos políticas estaban unidas por un mismo, o están al día de hoy, unidas por un mismo discurso, que es como decía Sofía, el título del diario, los gerentes de la pobreza. Pero la idea y el mensaje que se lanza sistemáticamente del gobierno provincial y nacional, perdón, y de los gobiernos provinciales, es la idea de la corrupción, de que hay 4, 5, 6, 7 o 10 dirigentes que se enriquecen y utilizan la necesidad de los compañeros y las compañeras para vivir, no se sabe cómo ni de qué manera y con cuál. Por eso surge esta idea de la línea 134. Porque ¿qué es la línea 134? O sea, es lo que decía Sofi, ¿no? Que te llegaba el teléfono o cuando ibas a la movilización que suena por los altoparlantes de los subtes y de los trenes. Buchoneá, denunciá. Si te obligan a ir a la movilización, hace una denuncia anónima que nosotros vamos sobre esos dirigentes o compañeros dirigentes o referentes o como se lo quiere llamar, con una clara intencionalidad que es desarticular la organización. O sea, pedir que la gente buchonee a los referentes para después perseguirlos judicialmente, no tiene otro objetivo que desarticular y hacer desaparecer a la organización social. Este me parece que es el contenido, a la vez que la estás desfinanciando, es el contenido nodal. Y si a todo eso le sumás que cualquier persona que vaya solita y sola con su alma a una movilización, también la pueden agarrar al voleo, generar miedo para que eso no suceda, digamos, 2 más 2 son 4, están buscando que no haya ningún tipo de protesta en nuestro país, ¿sí? Cosa que por supuesto no están logrando, porque no solo existen las movilizaciones que vemos todos los miércoles o frente a hechos puntuales, sino también en todas las fábricas y lugares de trabajo o del Estado, donde hay despidos o donde hay cierres, también hay lucha de los trabajadores ocupados. Ese no es el tema de hoy. Eh, pero bueno, esta idea, entonces, yo ahí es donde quiero decir 2 o 3 cositas más. Porque ahí es donde hay un cambio, ¿no? Sofía decía recién la criminalización 2.0, tal cual, porque había una forma de criminalizar y de perseguir que fue muy patente durante 2 décadas, que era la de ir sobre hechos puntuales. ¿Cuáles? Los cortes de ruta, efectivamente, las tomas de universidades, en algunos casos las tomas de fábricas, ¿sí? Se atacaba, no se iba sobre el sindicato que organizaba una toma de fábrica o un piquete en un portón en un día de huelga para que la gente no pueda ingresar. Nunca se iba sobre el sindicato.
No se iba sobre la organización de desocupados cuando lo que había era un piquete que cortaba la ruta. Hubo en la Argentina a finales de los 90 más de 5.000 procesados por luchar. 5.000 procesados por luchar, en su gran mayoría por cortes de ruta. Y la figura que se utilizaba era esa, básicamente la del 194 del Código Penal, que es la obstrucción del tránsito, del libre transporte de bienes y personas, bla, bla. Se utilizaba por lo general esa figura. Eh, o en algunos casos muy puntuales y menos masivos, la figura de la usurpación, ¿sí? La usurpación de terrenos, cuando la pelea era por vivienda, o la usurpación de fábricas, cuando la pelea era por trabajo y se ocupaba la planta industrial o la empresa en la que se provocaban los despidos. Pero si uno lo piensa, además de ser sobre hechos puntuales, y más allá de una discusión de tipo penal, digamos, ¿no? Si conducta, no importa, digo, para no meterme en eso, por lo menos ahora, son delitos o figuras penales, en primer lugar, menos gravosas que las que se están utilizando ahora, me voy a referir a eso, sino que son conductas que uno puede poner en el debate público sin tanta vuelta. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si estamos tomando una fábrica porque la están cerrando y me estoy quedando sin trabajo. Si estoy tomando un terreno porque necesito un lugar para vivir. O sí, estoy cortando la ruta porque es la única forma de hacer visible que no tengo para comer y quiero un subsidio o quiero un puesto de trabajo genuino garantizado por el Estado. ¿Sí? Son figuras penales que permiten en el debate público enfrentar el discurso del gobierno o enfrentar el discurso de las patronales. ¿Sí? Lo que está sucediendo ahora es un poco más complejo, porque como bien decía Sofi, eh, lo que están buscando es cuestionar, en primer lugar, y criminalizar la organización como tal y los criterios de organización. Y para eso las figuras penales que se utilizan son otras, ¿sí? La de coacción, la de extorsión, la de administración fraudulenta o la de fraude al Estado. O sea, complejizan mucho más el tipo penal, que obviamente por un lado es mucho más gravoso, ¿sí? La extorsión, la coacción agravada, el fraude, la administración fraudulenta, el fraude contra el Estado, son tipos penales eh, con penas en expectativa, la gran mayoría, mucho más alta que la de un 194, o sea, un corte de ruta, una usurpación o una compulsión violenta a la huelga, o sea, nada que ver lo gravoso de un tipo penal contra el otro tipo penal, pero además son tipos penales que te dejan en un lugar de tener que dar una explicación pública mucho más compleja, porque obviamente que viene de la mano de una campaña mediática previa de la idea de la corrupción, de la utilización de la gerencia de la pobreza, o sea, de la utilización de las personas, de arrastrar a las personas a hacer cosas que las personas no quieren hacer, como movilizarse, como si las personas fueran vacas y no seres humanos que deciden por sí mismas si van o no van a una organización, si se organizan o no se organizan en tal o cual estructura política, sindical o social, como si las personas no pudieran decidir si hacen un aporte o no hacen un aporte, digamos. Complejizan de alguna manera y ponen más a la defensiva cualquier debate público, porque uno tiene que empezar a explicar montones de cuestiones que no es que no sean explicables, pero se hace más difícil. No es lo mismo tener que explicar cómo es el criterio de organización y de funcionamiento o de financiación de una organización social que decir estoy acá ocupando porque necesito un lugar para vivir. Entonces te dejan en un lugar que lo oscurecen, ¿sí? Que le echan una especie de cono de sombra en el medio de una campaña más general, ¿sí? Que también me parece importante señalar, que es esta especie de lucha contra la corrupción, en la que acaban de condenar a
a Cristina Kirchner, persona a la que ni voté ni votaría, pero no podemos negar que es una sentencia, entiendo yo, que contiene una proscripción política a la persona que era en principio quien tenía, digamos, un amplio apoyo popular. Entonces el mensaje es que estamos pudiendo meter presa a una expresidenta por hechos de corrupción, cuidado, que estamos yendo por las organizaciones sociales con el mismo tipo de figura, más allá de los hechos, ¿no? Digo, la idea de la corrupción, de quedarse con dinero público como mensaje general, ¿sí? Esto es nuevo, digamos, todas las causas que tenemos ahora en trámite tienen alguno de estos tipos penales, la coacción, la extorsión, o la administración fraudulenta. Incluso la que mencionaba Sofía recién, ahora seguramente cuando tome la palabra Alan va a comentar o va a ahondar un poco más, efectivamente es una causa vieja del año 2017. Se inició en el 2017, pero aceleró con este gobierno porque estaba en un cajón olvidada. Yo creo que esto no es casual, porque 2016 y 2017 hubo un primer intento de todo esto, ¿sí? En la provincia de Jujuy, está detenida desde 2016 Milagros Salas, ¿sí? Que era la referente de una organización que era, digo, era deliberadamente, que era la Tupac Amaru, que era una organización social enorme, eh, con la que uno puede coincidir o no en las prácticas, en su política, ¿sí? Que no es el caso, pero lo cierto es que también en ese año, con la idea de la administración fraudulenta, de la coacción y de la extorsión, se encarceló a Milagro Sala hasta el día de hoy, y la Tupac Amaru fue descabezada y destruida con otra serie de medidas persecutorias. Eso aconteció en el año 2016, la denuncia en el gobierno de Macri, la denuncia que origina la causa de la que seguramente nos hable Alan, es del 2017, es más o menos de la misma época. Esa política tuvo como esa especie de globo de ensayo con Milagro Sala, quedó ahí, porque después el gobierno de Macri perdió las elecciones, y ahora, con ese precedente, que yo creo que es un precedente de peso, el de la Tupac Amaru y Milagro Sala, se vuelve un proceso que, paréntesis, ¿no? Está cuestionado, recontra mí cuestionado, hay informes que cuestionan el accionar del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que se la considera una presa política a nivel internacional, etcétera. Con ese precedente estamos en este nuevo escenario, con este nuevo gobierno, inventando nuevas causas o reflotando, como en el caso del FOL de Fisque, causas que habían tenido origen en denuncias de aquellos años. También con Perdón, mecanismos que Mariano. en aquel momento eran una especie de... Sí, No, que te aviso que ya me estamos estoy a yendo a tiempo tiempo. para que cuando puedas vayamos cerrando. Cierro. Cierro, cierro. Yo que pensé que No, iba a poder ser más no, breve. pero que estoy Eh, tranquilo, pero para avisar solamente. Perdón que interrumpa, pero porque no me ven, creo. siempre fracaso, siempre fracaso, siempre fracaso. Bueno, en esto digo. Eh, Me perdí. Bueno, para sintetizar entonces, estaba con lo de Milagro Sala y... Ah, no, bueno, también porque en aquel momento, en el 16-17, se utilizaron en forma embrionaria la idea de las denuncias anónimas, eh, las investigaciones semiclandestinas. Para que ustedes se den una idea, en la causa que tenemos ahora en Fisque, en la ciudad de General Roca, en Río Negro, las personas denunciantes al día de hoy son anónimas. Hemos pedido una y mil veces que nos diga quiénes son los denunciantes para tener un mínimo control de la investigación y de lo que dijeron y lo que dejaron de decir, y al día de hoy no sabemos quiénes son esos denunciantes. Imagínense lo que está sucediendo con la línea 134, que cuando llegan los formularios de las denuncias, aparecen los nombres tachados, las investigaciones se inician
con unos formularios de un llamado que no se sabe ni quién fue, con un nombre de una persona que dice llamarse no sé qué, relata un hecho, le tachan el nombre, completa una planilla, la mandan al juzgado federal y arranca una investigación con escuchas, etcétera, etcétera. No hay ninguna forma de controlar y esa es eso es lo que tenemos hasta ahora. Insisto que están en marcha y empezando a ponerse en ejecución las nuevas medidas en los códigos procesales que permiten los agentes encubiertos, los arrepentidos, bla, 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 bla. O sea, todavía hay una andanada por venir, por eso la importancia de empezar a debatir estas cuestiones hoy en día de manera preventiva. Porque obviamente, termino, digamos, hay un intento de, como decía al principio, de liquidar a las organizaciones sociales y desocupados. Ese es el objetivo claro de esta política. No lo han logrado. Es cierto que hay algunas más golpeadas que otras, pero las organizaciones no han desaparecido. Tenemos un gobierno nacional que está planteando claramente que tiene él mismo un desafío hacia octubre para sentirse más, con mayor poder, para avanzar obviamente en una política de mayor ajuste, que obviamente va a generar mayor resistencia, así que todo esto que estamos viendo en proceso en estos meses, seguramente pegue un salto después de octubre, así que todas las herramientas que podamos ir construyendo, como esta que estamos construyendo hoy, me parece fundamental, porque lo que nos espera, entiendo yo, es mayor ajuste, por ende mayor resistencia, por ende mayor criminalización y una tarea ardua en ese sentido para, uno, ser parte de las organizaciones y dos, defender a los compañeros y compañeras que persiguen. Bueno, muchas gracias. Perdón, siempre es un garrón cortar. Está muy bueno lo que están comentando los dos, pero la verdad es que si no, después no llegamos. Queríamos agradecerles particularmente. Ahora le vamos a dar la palabra a Alan y después para cerrar a Ceci. Pero bueno, la presencia de ustedes dos, a mí me acordaba de un libro que fue famoso en Argentina hace unos 40 años que se llamaba Los que viven del delito y los otros, y los que viven del delito no eran los jueces, los abogados, los defensores, los fiscales, los medios, podríamos decir, digo, cada vez es más amplio quién es, pero también pensaba en los que hablan, ¿no? De la criminalización y los otros, y muchas veces nos encontramos como en espacios así, que quienes están como tratando de pensar estas cuestiones, eh, terminan siendo personas distintas de quienes las están viviendo, y la verdad es que nos hemos dado cuenta, o Sofía da un ejemplo, que en los últimos meses o años, o no sé, o escuchando a las compañeras, que muchas veces es muy difícil de mencionar para quienes no tenemos causas, lo terrible, lo agotador de vivir con esa presión, no solo desde lo experiencial, sino también desde la producción de conocimiento, pienso, ¿no? De que son lugares de enunciación sustancialmente distintos, así que eso, muy agradecidas de que puedan estar acá, y le damos la palabra ahora a Alan. Y lo mismo, insisto, pueden ir dejando preguntas y demás, y después retomamos. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé si hay en otro horario, pero bueno, espero que anden bien. Gracias Sofi, gracias Mariano y bueno, gracias Lu por la invitación y el resto ahí por los comentarios. Me voy a sumar a las promesas de brevedad que se vienen dando, espero cumplirlas. Igual si quiero, como yo creo que está re bueno esto de, bueno, de Sofi y de Mariano, pues ya da un panorama muy general. Y hay como tres ideas así bien puntuales que quiero reforzar o quiero compartir. Primero, un poco dar cuenta de por lo menos el FOL, que es la experiencia colectiva en la que yo milité y por la que estoy criminalizado, como para darle un poco de entidad a quienes están hoy acá de qué es lo que se está judicializando y qué es lo que se está criminalizando, porque claramente hay un discurso mediático general que nos excede mucho la capacidad que nosotros tenemos muchas veces de hablar o de mostrar lo que hacemos y que es un discurso que nos trata de vagos, de eso, sí, de piqueteros, de que cortan ruta, de que no quieren laburar, de que viven del Estado, como un montón de estas cuestiones que son sentidos que están todo el tiempo, que se refuerzan y que no solamente tenemos que ir como combatiendo a nivel social, sino hasta en los mismos barrios, hasta con nosotros mismos, decir, bueno, mantener el sentido de que vale la pena luchar, de que vale la pena organizarse, de que vale la pena sostenerse
en el laburo colectivo. Comentando algunas cosas del FOL, yo soy del FOL de Fisque, que es una ciudad bastante chica en Río Negro, que es una provincia de la Patagonia Argentina. Somos una organización que es territorial, que es comunitaria en un sentido, no solamente porque estamos en un barrio, sino que es comunitaria porque entendemos que esas son relaciones sociales que tenemos que recuperar, digamos, que tenemos que recuperar una idea de que el vecino no es el enemigo, de que no hay que pisar cabeza para salir adelante, de que lo tenemos que hacer sí o sí en conjunto. Y esto se relaciona con lo que decía Mariano, bueno, las organizaciones piqueteras por algo surgen a mediados de los 90 porque había un modelo que además de expropiarnos, de concentrar riqueza y de profundizar la desigualdad, también generaba un tipo de subjetividad de persona, de relaciones sociales que está basada en el individualismo y las organizaciones piqueteras, un poco nuestro eje es reconstruir esa idea de lo comunitario en lo barrial con proyección a un cambio social de raíz, digamos. Y que para eso necesitamos trabajo cotidiano en los barrios, necesitamos asambleas que funcionen, digo, nosotros tenemos asambleas periódicas donde vamos desarrollando los proyectos que queremos y vamos intentando construir este proyecto de cambio social de raíz. Y esto que digo tiene una parte que es proyecto, porque un poco, porque todavía está en el deseo, pero también tiene otra parte de realidad y es algo para mí que distingue a los procesos organizativos que estamos como en el día a día de que es un laburo que te ves eso, te ves toda la semana en una asamblea, te ves en una cuadrilla de trabajo, te ves en una mesa delegada, las compas se juntan a hacer la merienda todos los días, el comedor todos los días, y eso para mí hay algo que es cualitativamente, para mí sirve para explicar por qué también después se busca criminalizar las formas de organización del mismo movimiento piquetero. Porque hay un proceso de organización que es una célula muy fuerte, digamos, que es un poco la solidaridad de clase, digamos, si queremos ponerlo en otro nombre. Si no hay solidaridad de clase es muy difícil después pensar la lucha en las calles. Necesitamos que tener como esas células o esas estructuras que nos sostienen en el día a día, especialmente en un mundo que está cada vez más precarizado en términos de vida, donde hay que laburar más horas, tenemos más laburos distintos, el cuidado de los pibes está cada vez peor porque la salud es terrible y no conseguís un turno, no tenés, digo, el acceso al alimento es complicadísimo y en una precarización de la vida tan fuerte los procesos organizativos comunitarios y barriales para mí han mostrado una potencia enorme, digamos. Y yo ahí recién cuando estaba haciendo unos apuntes, justo un rato, con poco tiempo porque no pude prepararlo mucho, esto estaba diciendo, bueno, no sé, ¿qué hicimos en estos, del 2015, por ejemplo, está el Foreign Fisc y anoté algunas cosas, no sé, la Universidad Piquetera, que fue un proceso de formación zarpado con compañeras y compañeros de los barrios. Dos casas comunitarias se construyeron, referencias barriales, es decir, el hecho de que la dirección política de los espacios y la referencia sea de compañeras y compañeros de los mismos barrios, espacios de niñez, más de 5 merenderos, varios comedores, luchas por el agua en distintos barrios, cuadrillas de trabajo para la comunidad, digo, se construían baños, piecitas, se ayudaba a mejorar el hogar de compañeros de eso, de gente del barrio, albañilas, digo, cuadrillas de mujeres que hacían albañilería huertas agroecológicas, lucha por trabajo, como el eje, por trabajo y no por cualquier trabajo, por un trabajo con derechos, digo, que es algo siempre inalcanzable en un corte, pero que también vas consiguiendo pasos de que eso tiene que ser una lucha, digo, porque también hay una derrota subjetiva muchas veces que se sufre, que ya esta es la forma de vivir. Es decir, bueno, ya vamos acumulando generaciones continuadas que han vivido en la precarización del laburo y donde ya un laburo con derechos es casi no entra en el radar, digamos, de que ni siquiera es como capaz una demanda, digamos. Y en eso, yo lo hago esto no para hacer un numerado de como pequeños logros que fuimos haciendo, sino para mostrar de que para mí, en el proceso colectivo, se muestra otra cosa del potencial humano que si uno lo piensa solamente desde la lógica individual, no está, digamos. Y yo lo siento no hablando de otros, sino de mí mismo. Yo siento que en el proceso colectivo del FOL, pude desarrollar algo que de otra forma no hubiera podido desarrollar. Como que hay un potencial humano que hasta en situaciones, no sé, ves una compañera que está pasada de laburo en su casa, que está pasada de laburo afuera, y después es una tremenda referente, o es una señora que es una dueña de barrio y tiene una capacidad de proyección a futuro y de pensar estratégicamente su barrio de una forma muy distinta, que si eso si no está el proceso colectivo, para mí eso queda en la sombra, digamos. Y digo, y eso para mí es fundamental de por qué pensar la importancia de estos procesos colectivos. Porque hay un potencial humano que si no, no se desarrolla, digamos, y por eso sigue para mí teniendo sentido apostar a esto a pesar de los procesos de judicialización, de criminalización y todos los baches.
Y tampoco sin negar las tensiones y los conflictos, que obviamente, digo, no es que las asambleas son todo paz y amor y todo sale para adelante siempre, ahí obviamente hay conflictos, hay chusmerío, hay tensiones, pero bueno, es parte de ir ejercitándose una democracia real y eso vamos a tener que aprender a superarlo, no es que se supera de la noche a la mañana, pero creo que hay algo que muestra mucho de la importancia de lo colectivo y eso es como la primera idea que quería como compartir. Eh, Lo segundo que quería compartir era más específicamente de la causa. Ahí Mariano dijo algunas cosas, digo, complemento un par de otras cosas. Que yo me entero de la causa en 2020 cuando a las 3 de la tarde me tocan la puerta y salgo y hay 8 policías, 3 camionetas afuera y allanan mi casa y la casa de otra compañera del FOL. Y ahí nos enteramos de que en 2017 había habido una causa judicial en la cual nos habían pinchado los teléfonos, nos habían hecho seguimientos de policías de civil, por ejemplo, a la casa de la otra compañera, fueron a ofrecer ropa para un roperito comunitario, lo cual había parecido muy raro, porque el auto después se subió a un auto negro, que después identificamos que era uno de los autos de la Federal, digo, que también hasta un nivel de cinismo enorme, es decir, yo no me imagino ese milico de la Federal que se baja ofreciendo ropa para un roperito comunitario y lo único que quiere saber es el horario de la asamblea, por ejemplo. Eh, Eso, escuchas telefónicas, no sé, en la causa hay fotos de mi casa sacadas, no sé por quién o en qué momento. Es decir, bueno, ahí nos dimos cuenta de que había un montón de cuestiones con estas figuras penales que dijo Mariano, que no voy a repetir para no errarle, que era una causa que estaba bajo secreto de sumario con esos denunciantes de identidad reservada. Uno de los denunciantes que sí sabemos que sí está presente en la causa es Suárez Colman, que es un abogado de la ultraderecha y como en ese momento muy aliado a Patricia Bullrich. Eh, y ahí empezó un proceso que este sería el noveno año, pero, porque es desde el 2017, pero que en los últimos 5 años también hay algo que a veces, bueno, lo charlamos un poquito antes con Lu, que hay algo también de mucho desgaste, de que las causas no es que solamente la condena es lo único que tiene peso en la causa, sino que también es un desgaste individual y colectivo muy grande sostener estos procesos de judicialización, especialmente porque son muchos años, porque el Estado tiene un montón de recursos y gente a sueldo para perseguirte y vos tenés que manotear de la solidaridad de clase para que haya compañeros y compañeras que te banquen, que por suerte hay, digamos, pero que es mucho esfuerzo, digo, enumero algunas cosas. No sé, tengo que ir todos los meses a firmar a la federal, yo y la otra compa. Tenemos que notificar cualquier salida de 48 horas de nuestra casa, tenemos que mandar un escrito diciendo al Poder Judicial, che, no sé, me voy de mi casa. Tenemos que pedir autorizaciones para viajar fuera del país, y si tenemos que viajar fuera del país, tengo que esperar a que el Poder Judicial me autorice para hacer eso. Tenemos problemas en los laburos, no sé, yo hace poco gané un concurso en un instituto de formación docente, y más allá de que no está en la normativa, de que yo con una causa digo, en pie no puedo acceder, la respuesta del gobierno provincial fue que no, y con las compañeras de abogados tuvimos que presentar un recurso administrativo que me contestaron el último día a última hora, porque si no se me caía el cargo, o sea que también como un estrés, digo, pensando si iba a tener o no un laburo que había ganado un concurso, por ejemplo. Y esas son todas cuestiones que son cotidianas y que van desgastando y van mellando un poco ahí la subjetividad y también porque individualizan y te llevan a una cancha que no es la tuya, digamos. Primero, procesos colectivos que uno hace con otros, decisiones que uno toma con otros, son criminalizadas y se le pone nombre y apellido. Y después eso, que todas las condiciones medio del Poder Judicial son hostiles, digo. Son hostiles porque las palabras, digo, no sé, yo tuve la suerte de estudiar, de formarme y sin embargo leo un escrito judicial y tengo que digo, leerlo con mucha paciencia para entender el 50% de las cosas, digamos. Después, para otros compas, es más directamente totalmente inaccesible. Y también porque apunta a algo muy nodal, digo, en esto que decía Mariano, a veces es más fácil decir, che, me criminalizan por cortar la ruta y listo, ya está. Sino cuando tenés que empezar a decir, bueno, te criminalizan por la forma, por lo básico, por acuerdos hechos en asamblea, por criterios de funcionamiento de la organización, por la forma en que vos estás, es como es el ABC un poco de organizarse, lo judicializan y lo ponen en tensión y te obligan a estar siempre defendiéndote. Y eso es para mí lo que tienen de totalmente nocivo esto, como en vez de uno estar dedicándose a pensar cómo mejorar las condiciones de vida de un barrio, a cómo formar mejor
compañeros y referentes políticos a generar un espacio de niñez más potente, a generar, no sé, otra salida de salud pública, tenés que estar pensando y gastando horas de tu vida en cómo responder a acusaciones judiciales. Eh, y esta causa es el 2017, pero se revitaliza mucho, digamos, en este último tiempo, que de hecho creo que es en diciembre, el último día hábil de diciembre del 2023, es decir, pocos días después de que asume Milei, es cuando nos llega la notificación del avance de la causa. Y para mí no es casualidad en términos de que las organizaciones territoriales, más que nada, laburamos en contra, o fuimos una de las herramientas que encontró la clase trabajadora para disputar la desocupación y la precarización del trabajo, digamos. Y un poco habla de, es la contracara de lo que propone el gobierno, digo, si tenés un gobiernos de ultraderecha que proponen solamente precarización, desocupación y precarización de la vida en general, y es natural que lo primero que ataquen sean las organizaciones que tratamos de disputar eso en las calles y también en los barrios. Em, Eso, bueno, es como la segunda idea, un poco esto del desgaste que genera la causa en la cotidianidad. Y después para cerrar, digamos, y creo que esto es algo más para ir después charlando en la próxima instancia, que es bueno, es una criminalización de la organización judicial y comunicacional, y eso requiere también como atender distintos frentes, digo, atender frentes judiciales, pero después también atender frentes políticos, frentes comunicacionales a la hora de defenderse. Es como que es algo que no se puede hacer también solo desde las personas judicializadas. Se necesita sí o sí que haya espacios colectivos que puedan atender a la defensa de estas causas y que sean eso, y que podamos más o menos ir acompasando desde lo judicial hasta lo comunicacional, lo político o lo más humano en concreto. Y en eso, digo, para mí ha sido clave, por lo menos en estos años hasta ahora, que la organización ya se haya sostenido a pesar de esto. Digo, si yo, para mí es clave que el FOL siga existiendo, que siga teniendo compañeros y compañeras totalmente convencidos, que por más que estén tapados de laburo o con un montón de cuestiones en su casa, sigan apostando a la organización colectiva. Creo que eso es fundamental. eh, la relación con los organismos de derechos humanos, digo, también es otro sector que ha sido muy bastardeado en términos especialmente discursivos, esto, el movimiento de derechos humanos, y también no es casualidad, porque es un poco los resortes de defensa que tenemos para este tipo de acusaciones y que en general tienden su solidaridad con este tipo de organizaciones, que muchas veces capaz que podemos ser fuertes en la base, pero que estamos muy bastardeadas desde afuera y desde eso, el aparato más mediático y judicial. Y después creo especialmente como pertinente a esta charla la importancia de abogados populares, digamos, la importancia de que haya compañeros y compañeras que sean abogados o abogadas que estén de este lado, digamos. Y yo entiendo que debe ser una complejidad grande porque uno ve no solamente cómo funcionan las lógicas del aparato judicial, sino también lo que se digo, yo doy clases en una facultad donde también está la carrera de Derecho y donde mucho de la formación que parece que tienen es como muy individualista, muy de carrera liberal. eh, y por eso, bueno, uno agradece la entereza ética y humana de compañeros abogados que le ponen a la lucha social, a acompañar, y también la importancia de seguir fomentando eso, porque también uno les ve, no sé, tapados con un montón de causas y cada vez con más causas, como los ve siempre estresados, como teniendo que atajar un montón de frentes, y creo que también es fundamental, como por lo menos espacios que estén pensando desde el derecho, otras formas críticas de profesionales que estén pensando en otra cosa y no solamente, no sé, en si soy juez o si gano más o menos plata en términos de carrera liberal, sino en términos de si efectivamente lo que hago todos los días aporta a un proyecto social más amplio, que creo que por suerte hay varios, pero necesitamos seguro muchos más de abogados con esa entereza humana y ética. O sea que bueno, eso nomás. Gracias por el tiempito. Bueno, muchas gracias, Alan. Y ahora sí le damos lugar a Ceci, que también milita en el Frente de Organizaciones en Lucha, en el FOL, en otra regional. Hola, ¿qué tal? A ver si ahí se me escucha. Sí, se escucha súper. Bueno, creo que se cayó. Ahí nos quedamos atentos a ver si se vuelve justo. Mientras tanto,
les voy a dejar, y después les voy a pedir a los compañeros, vamos a dejar un link que es el manual que hizo La Ciega el año pasado, que es el que habló Sofi hoy, ahí está Ceci. Y también podemos buscar, y bueno, pueden buscar las organizaciones en Instagram o en Instagram sobre todo, si quieren después enterarse de cómo sigue. Y estar en contacto. A ver, ahí está, Ahí, Ceci. ¿ahí se escucha? Sí, se escucha bárbaro. No sé si quedó mi dedo ahí porque quería poner el micrófono y bueno, me enredé. Dale, no Bueno, pasa nada. bueno, voy a tratar de ser breve. Bueno, desde ya gracias por la invitación a estos espacios tan necesarios. Me estuve anotando un poco lo que estuvieron comentando los compañeros y es como ir aportando nada más experiencia a esto que estuvieron comentando. Ahí me parecía súper interesante lo que comentaba Mariano. Me pareció muy claro esto también lo comentó Sofi, de la necesidad de este plan de criminalización como una condición necesaria para poder aplicar este ajuste feroz que estamos viviendo. Como que no podía ser sin esta criminalización que puedan avanzar en estos recortes que está haciendo el gobierno ahora en Argentina. Y además de atacar a las organizaciones, a cualquier espacio que se organice para la lucha por derechos, es con este discurso de la corrupción, es esto, atacar la necesidad de autoorganizarse y la legitimidad de la lucha. Porque yo coincido con lo que dice el compañero de esto, de entender que quienes nos organizamos somos arriados, obligados, que no hay una vocación, un interés, una necesidad de organizarse políticamente desde cuestiones que tengan que ver con lo partidario, que tengan que ver con lo social, con lo comunitario. Es como también lo que mencionaba al final de su intervención el compañero Alan, esto de todo es una lógica individual, como que nos están empujando todo el tiempo a esa lógica del sálvese quien pueda. En mi caso, yo soy compañera del FOL, estoy en la ciudad de Buenos Aires, estoy hace bastante tiempo, muchísimos años, arranqué en el 2008 y pensando en mi intervención, es como si uno piensa, bueno, ¿por qué yo empecé a militar? Y en ese momento, algo que a muchos jóvenes nos marcó fueron las experiencias del 2001 y fue también la masacre de Avellaneda, donde atacan ferozmente a las organizaciones piqueteras al punto de asesinar a dos compañeros. Entonces, como decir, bueno, esto no puede estar pasando así, como si nada, y esa experiencia de ir a los territorios a organizarse, a recuperar esa experiencia piquetera. Bueno, en mi caso, como decía, fui parte de esto que comentaban de las denuncias, tal cual, el modus operandi, digamos, que detalló Mariano, así tal cual. Una denuncia anónima en diciembre, de la cual nosotros nos enteramos con mis compañeros que también fueron allanados, nosotros fuimos allanados 6 compañeros, compañeras, en total 9 somos allanados en mayo del año pasado, a partir de una denuncia anónima en diciembre. En mayo nos allanan en horas de la madrugada, 5 de la mañana, de noche, nos caen a todos a nuestros domicilios. En nuestro caso particular, que somos allanados en mi casa, yo y mi compañero, esto, 5 de la mañana de noche, 9 policías en mi casa, en total, esa cantidad de gente, tirando la puerta abajo, 9 policías más testigos, bueno, retruchos que habían encontrado no sabemos dónde. Eh, bueno, esa situación totalmente horrible, y ahí quedamos incomunicados y nos vamos enterando los allanamientos al resto de los compañeros y compañeras.
Em, Trato de ordenar la intervención. A partir de eso, bueno, nosotros no entendíamos de qué iba la situación. eh, y lo más grave, en nuestro caso, si bien uno termina como naturalizando estos procesos, porque siempre se termina enterando de la situación de un compañero o una compañera que la está pasando peor, pero bueno, nosotros teníamos, a partir de esta denuncia en diciembre, estuvimos todo el verano intervenidos nuestros teléfonos, con los teléfonos pinchados, investigados, y en realidad la orden que teníamos era de detención directamente, o sea, detenernos para citarnos a indagatoria. La denuncia a la que después accedemos, que es anónima, es una persona, entendemos que una compañera de nuestra organización, que denuncia todo en potencial, digamos, que se estos dos ítems, que se obligaba a participar en la organización, en particular a ir a las marchas. Ella denuncia en el marco de esta campaña en diciembre de denunciar si te obligan a movilizar, y que se les retenía dinero. Todo esto, después cuando nosotros, bueno, nos acompañaron las compañeras y compañeros de la Ciega, accedemos después, creo que ya después de las indagatorias, recién cuando sale la resolución del juez, podemos ver la denuncia. No había ninguna experiencia personal. A mí me parece, sí, apareció mi hija, que hay gente, me dijeron gente que le hicieron tal y cual cosa, de la cual no pudo constar ninguna evidencia. Además, a partir de esa denuncia, todas nuestras cuentas bancarias, sí, nuestras cuentas bancarias de la cooperativa, todo es investigado por la justicia, en lo cual no hay nada de toda esa corrupción, malversación de fondos, todas esas cuestiones que denuncian. Disculpe, está mi hija justo acá. Ahí va. Bueno, Te agradecemos un montón el esfuerzo de igual organizarte. Igual ahí dejamos en el chat los links de los dos Instagram de las organizaciones. Mariano no está en ninguno de esos espacios, es abogado de varias organizaciones en realidad, pero nada, por cualquier cuestión también pueden ahí acercarse, preguntar lo que fuera, porque de hecho, bueno, esto que contaban los compañeros, digo, la causa de Ceci, hay una falta de mérito dictada, pero también es cierto que son procesos que siguen en curso y que no tienen fecha, ¿no? de cierre. Y la causa en la que está imputado Alan tiene fecha fijada de juicio para octubre, después, desde ya que pueden pasar muchas cosas de que octubre, eso no es una certeza, eh, pero bueno, son procesos que avanzan y que, como decían los compañeros, muchas veces se sostienen exclusivamente con fuerzas voluntarias, no sé cómo decirlo. Y bueno, nada, cualquier aporte, cualquier apoyo, voluntad, incluso económico que quieran comunicarse con las organizaciones, siempre seguramente más que bienvenido, porque la verdad es que cuesta un montón. Bueno, esto que contaban los compañeros, ¿no? Como sostener estos procesos que se extienden muchísimo en el tiempo, en un país que además está muy mediado por una crisis económica que afecta, bueno, seguramente no es solo en este país, pero por lo menos acá, como un proceso así como muy crítico en términos económicos, que también genera que se trabajen muchas más horas, bueno, todo lo que sabemos que pasa cuando suceden estas cosas. No sé si hay preguntas, aportes, comentarios. Si no, vamos a ir cerrando en breve. Sí, agradecerles eso, para mí la verdad muy enriquecedor el espacio. Había tenido la oportunidad de escucharlos en alguna oportunidad, pero me parece que quedó muy claro algunas cosas y sí que en este momento, recién Ceci decía, bueno, esa voluntad de correrles de la vida política a las organizaciones, a personas que seguramente ocupan un rol clave en procesos de resistencia y muchas veces incluso
de sobrellevar el día a día, ¿no? De sobrellevar el cotidiano en momentos así de crisis tan terribles. La verdad es que, bueno, es esperanzador que esos espacios sigan existiendo o esas otras formas que se dan para que esta avanzada no sea tan lineal. No sé si hay algo más, y si no, sí, vamos a liberarles. Ya somos un Yo tal ratito. vez señalar, Lu, algo que mencionó Ceci a la pasada, y creo que yo también lo mencioné a la pasada, pero eh, es el tema de también cómo se afecta a las cooperativas y a las formas jurídicas, digamos, porque cada una de las organizaciones sociales luego se da formas jurídicas para poder gestionar un montón de las actividades que contaba Alan también. Y luego esas cooperativas, en el caso del FOL y en el caso de esta causa que la tiene a Ceci también atrapada, se vieron intervenidas, como contaba Ceci, y a pesar de que no encontraron nada y a pesar de que hay una falta de mérito, ya hace más de un año que la cooperativa está absolutamente viviendo esa intervención de un modo dramático. Perdón, no quiero hacer un drama, pero sí un poco lo es, porque es pedir autorización judicial para todo. O sea, tenemos que pagar un impuesto provincial y hay que pedir la autorización al juez. El juez le pide al fiscal que dictamine si está de acuerdo o no con que la cooperativa pague el impuesto provincial. El fiscal dictamina, vuelve al juez, el juez saca la resolución de que se puede pagar. Eso va al banco, el banco hace la transferencia. Es una locura. Así para cada cosa. Acá en La Plata, yo estoy en La Plata. 111 cooperativistas que trabajan barriendo, limpiando basurales y barriendo las calles por un convenio con el municipio, que todos los meses tienen que esperar, tienen una demora de 20 días, a veces menos por suerte, pero a veces 20 días para percibir un salario de miseria, porque la verdad que ya sabemos, son todas situaciones precarizadas, terribles, pero todo eso porque están en esta maraña judicial donde a nadie le importa lo que pasa con la vida de la gente y con todas los problemas acuciantes económicos que tienen las personas. Y de pronto esto, las organizaciones tenemos que estar dedicándole un montón de tiempo a hacer todo eso. O sea, hay compañeros y compañeras del FOL que se la pasan haciendo cuentitas, cositas para el juzgado. El tiempo que insume, y a nosotros como abogados también, el tiempo que nos insume estar en estos procesos judiciales, la verdad que es absolutamente desgastante y bueno, como decía Ceci y Alan y Marian, es algo que solo podemos sostener porque hay mucha vocación militante y porque hay mucha gente atrás que está muy convencida de que bueno, de que es lo que hay que hacer y tratar de estar a la altura de las circunstancias, pero la verdad es que se hace muy cuesta arriba también ese aspecto. Bueno, muchas gracias a todas. Me parece que eso, quedan los links y me parece que el contacto, pero desde ya que es de la red podemos reenviar algunos materiales, mencionó Sofía hoy sobre datos concretos y algunas otras cuestiones. Creo que Alan también nombró algunas cuestiones del POL, lo que quieran, o nos escriben o escriben a las organizaciones y podemos reenviar lo que sea. Si no hay nada más, les agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron y particularmente a los panelistas. Me pidió Ceci que les diga que tenía que ir, pero que les mandaba un beso grande y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. gracias a todos. Abrazo a todos, a todas.